Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela, soy de Montevideo, Uruguay, y estoy filmando este video para contar mi experiencia personal, habiendo sido por 11 años parte de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis. Eh, para arrancar, contarles que, bueno, quizás algunos de los que están viendo este video lo sepan, pero yo publiqué mi testimonio escrito en mis redes sociales hace unos meses y también en algunos blogs y foros. Eh, y tuvo bastante repercusión, gente que me contactó, que se sintió identificada. A su vez, ese mismo blog lo publicó mi testimonio y también Redune, que es una red de prevención de sectas de Europa, o no sé, de España nomás o de toda Europa. Y lo publicó mi testimonio también. Entonces, bueno, me di cuenta que yo cuando publiqué mi testimonio fue más que nada una forma de descargar cómo me había sentido y lo que había vivido. Y me di cuenta de que, bueno, que mucha gente le hizo bien sentir que no estaba sola, que estaba pasando por lo mismo o algo semejante. Y me pareció necesario, bueno, hacer algo que pudiera llegar quizás a más gente que lo necesite. Bueno, tengo 32 años. Yo estuve en Nueva Acrópolis desde los 14 hasta los 25. Eh, y recuerdo que me fue bastante difícil mentalmente irme. No porque nadie me dijera no te vayas, sino porque en los años que estuve llegué a estar absoluta y completamente convencida de que lo único bueno que podía hacer con mi vida y por el mundo era estar en este lugar. Entonces le di muchas vueltas, estuve que sí, que me voy, que no me voy. Me costó mucho, pero bueno, el 2 de octubre del 2014 fue la última vez que fui, pero bueno, ya había arreglado todo, había hablado con la directora de la institución, con los que eran mis jefes y dirigentes, para que pudieran organizar todo, porque además me sentía sumamente culpable de irme, porque era un año con muchas actividades y sentía que estaba dejando tirados a todos mis compañeros, llenos de cosas y actividades. Y además me sentía súper culpable porque estaba traicionando al ideal que había tenido por 11 años. Y me sentía culpable porque, bueno, estaba abandonando todo lo que había literalmente, había prometido servir toda mi vida. ¿Y por qué me sentía así? Bueno, pero ¿por qué me fui si me sentía así también? Yo me sentía que estaba como dentro de una botella de vidrio, que yo intentaba crecer y me aplastaba, no podía respirar. Eh, y, y bueno, cuando decido irme es como que se hubiera roto esa botella y me di cuenta que el mundo era mucho más grande de lo que yo recordaba, de lo que yo sabía, porque estaba desde muy chica, recién siendo una adolescente joven. Entonces me di cuenta que el mundo era mucho más grande y además me sentí libre. Me sentí por primera vez en mi vida adulta libre de pensar lo que quisiera, de dar la opinión que yo quisiera. Me sentí libre de vestirme como yo quisiera. Eh, Fue como un cimbronazo de libertad. Y a su vez estaba re triste porque estaba muy perdida, estaba dejando todo en lo que creía, pero estaba muy feliz porque estaba libre y sentía que estaba empezando a saber quién era yo realmente. ¿Y cómo llegué hasta este punto, no? Porque ahí estamos hablando de 2014, pero yo empiezo el curso de primer nivel de filosofía en el 2003, con 14 años. Entonces, bueno, eh, yo entro a Nueva Acrópolis con 14 años. Eh, había sido una adolescente que recibió bullying, que estaba bastante deprimida, que no me sentía comprendida por los adolescentes de mi edad,
que siempre tenía curiosidades sobre temas ya fueran históricos, científicos, filosóficos. Ni sabía lo que era la filosofía en sí, pero hoy sé que eran temas filosóficos. Y no sentía a nadie con quien sintiera afinidad en esos sentidos. Entonces empecé como a buscar un lugar al que pertenecer. Literalmente estaba buscando un lugar al que pertenecer. No sabía bien qué tipo de lugar. Mi madre iba a unos grupos de metafísica, pero a mí no me gustaban. Después fui a unas conferencias de otros lugares que tampoco me gustaron. Y cuando voy a una conferencia sobre la alquimia, sentí que estaba en mi casa. Sentí que ese era mi hogar. Me sentí por primera vez que estaba en un lugar donde tenía que estar. Bueno, yo llegué y era toda la gente sumamente amable. La conferencia fue tremendamente interesante. Me invitaron a otras actividades. Además, eran personas que tenían los mismos intereses que yo, las mismas curiosidades. Se hablaban del tipo de cosas históricas y mitológicas que a mí siempre me habían interesado, incluso desde niña. Y arranqué a los pocos meses, ya con 14 años, a ir al curso de filosofía práctica, que también me encantó. Y bueno, hablamos de un montón de filósofos y pensadores de diferentes partes del mundo. Y a los pocos meses terminaba el curso de primer nivel, y si querías pasar al segundo nivel te volvías miembro. Y además, bueno, ya comenzabas a hacer actividades de voluntariado. Que el voluntariado era básicamente, éramos todos voluntarios, ya fuera el que daba las clases, el que armaba las aulas, el que limpiaba, el que atendía la recepción, el que repartía volantes, o el que ayudaba a organizar algo en la computadora. Entonces, arranco el curso de segundo nivel y arranco ya a hacer voluntariado. Y la verdad es que en aquel entonces yo me ofrecía a ir más y más cantidad de horas. Yo quería estar todo el tiempo posible en Nueva Acrópolis, estaba re feliz. Y algo que se hablaba mucho, que es lo fundamental, era del ideal. Se hablaba del ideal, de que buscábamos un ideal de mejoramiento humano, donde, bueno, a través del cual crear un mundo nuevo y mejor. Y también eso de sentir que encontraba por primera vez un grupo de personas buenas que quisieran hacer algo bueno con el mundo, cuando en mi grupo el grupo de adolescentes del que me rodeaba, incluso los pocos amigos que tenía, ninguno le interesaba nada de eso. Realmente me sentí, bueno, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero hacer el mundo un lugar mejor también. Entonces, bueno, empecé a meterme de cabeza en todo lo relacionado con Nueva Acrópolis. Y además en Nueva Acrópolis se hablaba mucho del sentimiento heroico, ¿no? Había conferencias y libros y cosas que hablaban de la heroicidad, y yo siempre me sentí muy identificada con ya sea los superhéroes de cómics, pero también con los héroes históricos, mitológicos, y me sentía como llamada por esa cosa heroica. Y además siempre fui muy fan de todo lo que fuera artes marciales. Incluso dentro de Nueva Acrópolis había un arte marcial que se enseñaba, que empecé a ir, y después hacía otra arte marcial que se llama Kendo, que esa la seguía haciendo entre los 15 y los 21 años más o menos. Pero empecé a ver con el tiempo, en realidad ya pasados unos años, que había cosas que quizás me los habían dado por indirectas antes, pero yo jamás, y seguramente ese haya sido uno de mis grandes problemas en mi adolescencia, jamás entendí indirectas, ni lenguaje no verbal, ni nada que no fuera algo completamente directo de hablar explícitamente, nunca lo pude entender. Entonces, de forma más explícita se me empezó como a corregir el hecho de ser poco femenina. Yo tendría ya, bueno, ya a los 15 años recuerdo recibir algún comentario, pero ya con 16 fueron los comentarios más fuertes. Incluso recuerdo que una vez yo hacía 2 artes marciales y tenía pensado hacer una tercera arte marcial, y recuerdo que la directora me dijo que no lo hiciera porque iba a ser una completa marimacho. Y bueno, constantemente me estaban diciendo sobre que tenía que ser más femenina.
Entonces toda esa parte que me llamaba más la atención, de heroica, como bueno, no era para mí, era para los hombres que entraban. Yo tenía que estar entusiasmada con la parte de la belleza y del amor y la suavidad y la dulzura y bueno, no era como yo me sentía mejor. Y no era solo eso, porque a nivel estético hice un gran esfuerzo en volverme más femenina, en empezar a usar polleras, vestidos. Polleras son faldas, para la gente que no es del Río de la Plata. Faldas, vestidos, maquillarme. Pero tampoco convencía porque me gustaba vestirme de negro y me sigue gustando vestirme de negro y me insistían de que usar otros colores, de que... Entonces no les gustaba que fuera masculina, no les gustara que me vistiera de negro. También me corregían la forma de moverme, la forma de mover los brazos, la forma de hablar, que hablaba demasiado alto, que me reía demasiado fuerte, que estornudaba de forma demasiado pronunciada, que me sentaba abierta de piernas, que cuando cruzaba las piernas, como siempre fui gordita, bueno, me quedaban demasiado una arriba de la otra, y si tenía pollera que se me veía todo y que quedaba mal, y bueno, eran como que toda mi forma de expresar mi ser estaba todo mal, pero yo estaba convencida de que si me lo decían era porque tenían razón, ¿no? Y nos decían que a pesar de que nuestras almas eran inmortales, se expresaba en un cuerpo físico femenino y masculino, intentando plasmar ese arquetipo femenino o masculino. Entonces yo decía, bueno, deben tener razón, la que estoy mal soy yo. Entonces realmente hacía un esfuerzo para cambiarlo, pero siempre intentando al mismo tiempo sentirme cómoda con cómo me veía, con lo que usaba. Varias veces intentaron que usara ropa que realmente no me gustaba para nada. Me resultaba espantosa, me sentía disfrazada. Una vez recuerdo que me compré por primera vez una ropa bien de vestir, una falda negra y una chaqueta negra de vestir y una camisa blanca. Y en esa época yo tenía 16 años y algunos días atendía la recepción. Y entró la directora y me vio y me dice: es la primera vez que te veo vestida de ser humano. Supongo que a ella le habrá parecido un comentario gracioso. A mí me dio que me pegó en las entrañas. Además, yo tenía un amor muy profundo hacia la directora de Nueva Acrópolis Uruguay que había en aquel momento, que no es la misma que está hoy en día. Pero era extremadamente dura conmigo y ese tipo de comentarios. Y bueno, intenté, hice mi mayor esfuerzo, pero bueno, al mismo tiempo nunca dejé de tener amigos, de tener amistades por fuera de Nueva Acrópolis, y eso también estaba muy mal visto. Al principio también eran tipo indirectas, sobre, bueno, ¿y qué haces con esa gente? Que no sé qué. Y después fueron cada vez más directos. Incluso llegué a tener un problema importante también a mis 17 años, porque me vieron caminando vestida de negro y con medias de red por la calle de noche con otro grupo de gente vestida de negro. Que además vamos al caso que éramos todos bastante chicos, y en esa época yo ni siquiera tomaba alcohol, porque yo empecé a tomar alcohol a los 20, 19 años y medio, 20. Entonces yo estaba caminando. ¿Y cómo estabas vestida? Y bueno, sí, pero acá no puedo porque a ustedes no les gusta, pero cuando salgo con mis amigos me he visto como me gusta, pero eso también estaba muy mal visto. Y yo ahí ya empecé a tener como un doble pensamiento, una disonancia cognitiva importante. Porque por un lado les hacía caso y pensaba que capaz que tenían razón, pero por otro lado pensaba, no estoy haciendo nada inmoral. Y todo lo que hacemos se supone que se trata de cambiar el mundo, de hacer un lugar mejor. ¿Dónde está la inmoralidad en ser libre en mi forma de vestir? Pero no había forma de discutirlo. Y no les gustaba, ¿no?, que yo no tuviera amigos de fuera de la institución. Al principio lo decían de forma más suave, pero como yo no entendía mucho las indirectas, me lo terminaron a mí diciendo de forma directa.
Y en ese sentido creo que cuando decían que yo desobedecía, eso creo que sí lo desobedecí, porque yo tenía mis argumentos y además tenía mi amor por mis amistades y sé de mucha gente que sí dejó completamente de tener amistades estando en Acrópolis y se arrepiente de ello. Si alguno piensa que esto es una casualidad, estoy mirando por otro lado porque estoy buscando un guión, perdón, un bastión que quiero leerles. Les voy a leer. Un bastión son textos donde el fundador expresaba sus pensamientos para Nueva Acrópolis. Entonces, les voy a leer un texto, un fragmento de un texto de Jorge Ángel Libraga, de un bastión que ahora no recuerdo el nombre, pero todas las referencias de textos que yo voy a dar acá, que voy a leer algunos pedacitos, el que quiera tenerlos completos me los puede pedir después a mi correo electrónico y se los paso completos, porque tengo todos los bastiones escritos por este señor que fue el fundador de Nueva Acrópolis. Les leo. En nuestro movimiento no te pedimos que seas una anacoreta, mas empieza a romper cadenas inútiles con amigos y amigas que no participen de tu ideal a pesar de conocerlo, y con toda persona, sea quien sea, que se oponga a tu actual visión espiritual, pues el mantener esas relaciones viejas te harán daño a ti y a esas personas, que aún no han despertado como filósofos, que se avergonzarían de ti o se burlarían de lo que tienes de ti más sagrado, tu ideal acropolitano. Entonces, bien, esto era básicamente lo que se nos decía. No con esas palabras, o quizás sí, no me acuerdo exactamente, pero sí. Incluso dice con amigos o, bueno, todo aquel, también la familia, si no estaba de acuerdo. Yo eso no lo hice, aunque sí me distancié bastante de mis amigos, pero más por un tema de no tener tiempo para dedicarles. Y esa no es el texto tampoco más fuerte que tiene el fundador. Yo cuando tenía 16 años, y fuimos un poquito para atrás, estaba en la sección de escolástica, que era parte que armaban las clases y eso, y como era bastante nueva, mi tarea era simplemente organizar documentos de la computadora y pasarlos de unos documentos a otros. Y en un momento me pidieron que organizara los documentos, justamente los bastiones de Jorge Ángel Libraga, del fundador, que falleció en el 91. Y mientras los iba organizando, algunos que me llamaban la atención, los iba leyendo, ¿sí? Y uno de los que más me impactó fue un bastión llamado El Cáncer Rosa, que habla abiertamente en contra de la homosexualidad. Y yo tenía muchos amigos en realidad bisexuales y algunos amigos homosexuales. Y además tampoco estaba 100% segura de mi sexualidad. Hoy en día, bueno, puedo decir soy mujer cisgénero heterosexual, pero con 16 años y yo que nunca había tenido una relación sexoafectiva. Y bueno, era masculina. Bueno, realmente me chocó mucho. Y quiero leerles alguna partecita de este texto. Bueno, el cáncer rosa se hace referencia a que, según Jorge Ángel Libraga, era a causa de, hablaba del SIDA, que era a causa de la homosexualidad y la drogadicción. Lo habla además en conjunto, como si fueran medio que lo mismo. Y una de estas partes ahora voy a leer bien qué es lo que dice.
Bien, leo esta partecita. Desgraciadamente tuvimos razón hace 2 años y ahora al calificar a los homosexuales y drogadictos como un peligro público. Y hasta que no se descubra un remedio eficaz contra el SIDA, las puertas de Nueva Acrópolis están cerradas para ellos. Aquí no caben lirismos ni teorizaciones sobre inexistentes igualdades contra naturaleza. En el momento en el que escribo, el SIDA es tan mortal como la peor de las formas de cáncer, con la diferencia de que es altamente contagiosa y lleva a una horrible muerte mucho más rápidamente. Sería francamente criminal no proteger a los jóvenes acropolitanos de tan fatal amenaza. Nos convertiría en cómplices de una de las más terribles formas de contaminación. En un mundo tan liberal como el que vivimos, la homosexualidad y la drogadicción, salvo en pocas excepciones, no es una enfermedad ni una necesidad, sino un vicio mortal que toda persona natural y decente está obligada a combatir. Bien, esas son sus palabras textuales. Y hay una parte que me salteé, pero que es peor, porque teoriza de cómo nace el VIH y dice que básicamente es porque fornicaban los turistas homosexuales con monos cuando iban a amasar mochileros en África. Y quiero leer esa parte. Bueno, no encuentro esa parte ahora. Pero de vuelta, puedo pasarles el texto entero. Voy a intentar con una aplicación cortar esa parte donde estoy mirando la pantalla sin decir nada. A ver si me sale, porque bueno, obviamente se nota que no soy youtuber ni de hacer videos. Bien, bueno, ese texto a mí me dejó sumamente impactada. Y bueno, ahí dije, soy heterosexual. Y la homosexualidad está mal. O sea, no fue un, bueno, ¿qué seré? Un planteamiento que capaz que los adolescentes se pueden dar más. ¿Seré heterosexual? ¿Seré bisexual? ¿Seré pansexual? ¿Seré homosexual? ¿Seré lesbiana? No hubo, soy heterosexual, porque si no me llego a dudar de mi sexualidad me echan de Nueva Acrópolis. Eso era lo que pensé. Curiosamente, no corté vínculos con mis amistades homosexuales, porque en mi disonancia yo lo que decía era, bueno, en realidad tienen un problema, no es culpa de ellos. Y tenía una actitud, esto es horrible, va a sonar horrible, espero que los amigos que me escuchen no piensen mal de mí, recuerden, bueno, cómo se fue dando todo esto. Pero tenía un pensamiento muy condescendiente hacia la diversidad sexual y hoy, bueno, me siento sumamente avergonzada de eso. Hoy apoyo fuertemente toda la comunidad LGBTQ+, y todo lo que es diversidad. Como decía, bueno, tenía esta concepción como muy dubitativa, porque por un lado decía, bueno, deben tener razón, pero por el otro era no. Obviamente no. Y era una de las tantas disonancias que tenía. Pero bueno, intentaba no pensar en el tema simplemente, más que nada. Algo que pasaba cuando estaba en Acrópolis era que las cosas que a veces no me gustaban o me hacían sentir mal o incluso que creía que podían estar mal, por parte del fundador no tanto, pocas veces lo ponía en duda porque era como palabra sagrada prácticamente, al menos en aquella época. Hoy soy consciente de que
algunas cosas se cuestionan y se ponen como excusas que lo decía, bueno, por su momento histórico y eso, pero la mayoría no se ponía nada en duda. Pero era, bueno, lo de el ideal es perfecto, los idealistas no, que es una frase que nos decían y era como que te autolavabas el cerebro con esa frase cuando algún dirigente, alguien de mayor rango que vos, decía algo que te hacía sentir mal o que no estabas de acuerdo y sabías que no lo podías discutir, pensabas, bueno, se equivocó, pero el ideal es perfecto y los idealistas no, y él es solamente una persona, por más que obviamente debe estar un poco más evolucionada que yo, pero en este sentido se equivocó. Y era como que lo justificabas, te enseñaban a justificarlo de esa manera. De igual forma con el tema de los amigos y la familia era, bueno, yo estoy haciendo algo por el bien mayor. Si no me entienden, no importa, porque lo estoy haciendo en gran medida por ellos, porque los amo, porque amo a mi familia, porque amo a mis amigos, porque amo a la humanidad. Entonces, cuando tenías dudas o algo, te repetías estas frases que alguna vez te habían dicho, y bueno, seguías para adelante. Entonces, después de todo esto, ¿cómo decido irme? Bueno, no fue un día para el otro, en realidad pasaron varias cosas. La primera que pasó, que fue como el punto de quiebre, fue que simplemente yo estaba en un momento donde, bueno, voy a hacer todo bien, voy a ser una dama, seguía teniendo amigos fuera de Acrópolis, pero intentaba que fueran lo más sano posibles, que siempre priorizaba las actividades de Nueva Acrópolis antes que mis amistades, y me tomé unas vacaciones, como todos nos tomábamos generalmente 1 o 2 semanas de vacaciones para irnos a algún lado. A veces me había ido de vacaciones con gente mismo de Nueva Acrópolis. Esa vez me iba con un grupo de conocidos a acampar, a jugar un juego que se llama Roll, como Dungeons and Dragons, D&D, de Calabozos y Dragones. Bueno, pero en vez de jugar rol de Calabozos y Dragones, era un rol de vampiros y teníamos nuestros papeles y además nos íbamos a disfrazar y actuar las interacciones de los personajes. Y era bueno, era muy sano, muy divertido. Fue una semana nomás. Y cuando volví, yo estaba en las nubes, yo volaba, pensaba que estaba todo bien, que estaba haciendo todo bien, estaba convencida de que estaba haciendo todo bien, que al fin iba a ser una buena agropolitana. Y me dice, tengo una llamada al orden por parte de mi jefa de las brigadas femeninas, que eran el grupo el que yo conformaba junto con otras mujeres dentro de las fuerzas vivas. Hay 3 cuerpos, brigadas masculinas, cuerpo de seguridad y brigadas femeninas. Y me dijo básicamente, bueno, que estaba mal, que había visto fotos mías empinando una botella. Me acuerdo que había un solo día tomamos esa semana y había creo que 5 o 6 litros de alcohol para 17 personas, una cosa así. Obviamente nadie se emborrachó, no hubo nada raro, pero era una foto que se veía mal. Y otro tema era que se me veía disfrazada de vampiro y bueno, también eso estaba mal. De todas maneras, mi jefa fue bastante comprensiva dentro de todo, aunque me dijo eso de que una dama no solo debe ser, sino parecer, porque cuando yo le dije que todo había sido tranquilo y sano, creo que me creyó. Y bueno, me quedé sintiéndome bastante mal, pero no terminó ahí, porque no me acuerdo si fue unas semanas, un mes después de esa conversación, me llamó para hablar la directora. Y la directora estaba muchísimo más horrorizada por esas fotos que estaban en Facebook. Además me dijo que había pensado en echarme de las fuerzas vivas al ver eso, porque no podía creer que un fuerza viva se comportara así. Yo pensaba, ¿comportarse cómo? Pavear con amigos disfrazados. ¿Dónde? De vuelta, yo volvía siempre a pensar el punto clave. ¿Dónde está la inmoralidad? ¿Dónde está el daño? Bien, no estábamos haciendo nada peligroso, no estábamos consumiendo drogas, no estábamos haciendo nada malo. Incluso posteriormente a esa conversación,
en unos artículos que son de los directores nacionales escritos solo para sus fuerzas vivas, hizo todo un artículo hablando mal de los juegos de rol y de lo mal que estaba jugar rol siendo adultos, porque hizo cosas para niños, y bueno, no me acuerdo, esos textos sí no los tengo, pero bueno, hizo todo un texto hablando de eso. No solo yo me sentí identificada, por más que yo fui la única fuerza viva que estaba en ese campamento, pero había otros compañeros que jugaban juegos de rol, solo de dados, y lo siguieron haciendo, pero sin decir nada. Yo el problema que tengo es que siempre fui muy abierta, nunca escondí nada, a pesar de que la directora a veces me decía que tenía una doble vida. Yo no entendía a qué se refería con una doble vida. Yo tenía una sola vida, donde obviamente hacía diferentes actividades, donde hacía artes marciales, hacía artes marciales. Cuando hacía voluntariado en Nueva Acrópolis, hacía voluntariado, y cuando me iba de vacaciones me divertía. Entonces, bueno. Pero cuando me dijo eso de echar de las fuerzas vivas, ahí fue mi quiebre. Entré como en pánico. Echar de las fuerzas vivas, era como si mi cabeza hubiera quedado completamente hueca y hubiera una bola de plomo rebotando de un lado del otro dentro de mi cabeza con esas palabras, y no podía pensar en otra cosa. Le pregunté a la directora qué podía hacer para hacer las cosas bien, por favor, que me dijera qué tenía que hacer con mi vida, porque iba a hacer cualquier cosa que ella me dijera. Yo en aquel entonces tenía 21 años. Y me fui de esa reunión, no me acuerdo de toda la conversación, me acuerdo de esa frase, y empecé de a poco a caer en una gran depresión. Era la primera vez en años, o sea, desde que había entrado a Nueva Acrópolis, que me había imaginado, bueno, fuera de Nueva Acrópolis o fuera de las fuerzas vivas, que era para mí donde realmente se trabajaba para cambiar el mundo. Y me acuerdo que una vez mi madre me encontró llorando en mi taller. Yo tenía un taller de joyería en casa, y me encontró llorando y se había dado cuenta de que yo estaba deprimida, y me preguntó qué me pasaba, y no supe contarle, no podía, era bastante secreto. Hoy en día creo que se habla más del tema porque, bueno, ha salido mucho en redes sociales y ya no pueden darle más secretismo a este tema, pero no le podía contar que estaban en fuerzas vivas, cómo había entrado, que había hecho todo un curso, que había pasado unas pruebas, que teníamos uniformes. Incluso posteriormente que yo me fui, sé que usaron capas. Yo le lamento no haberme quedado lo suficiente para usar capa, la verdad. Y bueno, mi madre me sacó fecha para ir al psiquiatra, porque yo pasé para psicólogo, y en realidad el psiquiatra simplemente me mandó medicación que tomé por poco tiempo porque no sentí que me hiciera bien. Luego la dejé y decidí que, bueno, que iba a estar mejor, que tenía que estar mejor o morirme básicamente, pero que no quería la medicación ni quería seguir sintiéndome así. De a poco me fui sintiendo un poco mejor. Al mismo tiempo estaba mejor, pero estaba bastante amargada. Al mismo tiempo tuve más valor de dar mis opiniones más abiertamente en Acrópolis. Después, bueno, seguí la depresión, no se me fue tan fácil porque tuve varias situaciones personales que me volvieron a tirar para abajo. Como una amiga del liceo que falleció cuando yo tenía 21, 22 ya. Fue un año después más o menos de este evento. Y bueno, otro tema que pasó, que fue un año antes de que me fuera, fue que yo estaba en un foro con gente que le gustaba el anime y los cómics y cosas de ese estilo. Y como estaba la secretaría de escolástica, y estaba muchas horas, tenía algunos periodos medios tranquilos, y entraba y revisaba un poquito el foro y después lo cerraba. Varias veces a la semana entraba, o sea, tenía varias guardias a la semana. Y bueno, 2 por 3 entraba ahí, echaba y lo cerraba. Y un día a ese foro, bueno, entra una persona que me empieza a hablar solo a mí. Y estoy resumiendo, ¿no? Fue más largo. Y yo dije, debe ser alguien que conozco que me quiera hacer una broma. Y le pregunto a esta persona, bueno, si al final si es alguien que conozco, y me dice, no, estás loca, que no, que nada que ver, que no te conozco a ningún lado, que te hablo solo a vos porque me caes bien. Y me hablaba por privado y me preguntaba cosas, por eso yo sospechaba. Pensaba, algún amigo que me quiere hacer una broma, capaz que un exnovio. Y me dijo que no, me negó rotundamente ser alguien que me conocía. Pasaron los meses, este personaje siguió hablándome de forma así anónima, con otro nombre en este foro,
Hasta que yo, por diferentes pistas, me terminé dando cuenta de que era uno de los dirigentes de Nueva Acrópolis, el que hoy es director de la sede de Montevideo, que hace 2 meses estaba haciendo pasar por otra persona y hablando conmigo y viendo el foro sin saber que yo era él, ¿no? Y bueno, quedé muy choqueada cuando realmente me di cuenta, porque lo sospeché 1 o 2 semanas hasta darme cuenta realmente que era él. La primera vez que pensé que era alguien conocido no se me pasó por la cabeza que fuera alguien de Acrópolis. Y bueno, ahí fue como un quiebre muy grande. Él luego me pidió disculpas, me dijo que era una broma. Le dije que bueno, una broma de 2 meses, que a mí me parecía que estaba intentando buscar algo de mi intimidad que estaba como investigando. Además ya había tenido todo el tema de las fotos que estaban en Facebook, pero ¿por qué todas las fotos, de muchas fotos de Facebook, incluso algunas muy viejas, me llegaron a hacer comentarios? Bueno, uno de los comentarios que tuve de una foto vieja, un comentario de la directora, fue que era una foto que estaba con la otra amiga con la cara cerca, parecíamos lesbianas. Y me lo dijo como algo malo, ¿no? y, y bueno, yo estaba muy enojada, pero bueno, me pidió disculpas. Yo me tranquilicé, se me fue pasando, le dije que lo disculpaba, aunque en realidad lo que quería era que terminara el tema. Veía que me estaba mintiendo además, porque me dijo, bueno, pero si sabías que era yo, ¿por qué no me preguntaste ahí? Te pregunté si eras alguien que conocías y me lo negaste. Y además en esa conversación le pregunté sobre otros temas que yo ya sabía, cosas que habían pasado, problemas dentro de las fuerzas vivas, que me la habían confirmado de los participantes y él me mintió en la cara también, además con una sonrisa y diciéndome te quiero. Es una persona que se suele comportar de esta manera. Entonces, bueno, ahí fue como un segundo quiebre. Eso fue 1 año antes de que me fuera, más o menos. Y a partir de ahí fue que empecé con más cantidad de dudas. Primero pensé en tomarme solamente unos pocos meses de descanso de Nueva Acrópolis porque me sentía demasiado agobiada. Pero se empezaron a ir muchas fuerzas vivas justo en esa misma época que yo estaba con dudas. Se empezaron a ir, se fueron muchos. No me acuerdo si muchos, pero no éramos demasiados y de 35 se habrán ido 5 al menos. En poco tiempo. Entonces decidí quedarme porque no quería dejar a la gente, a mis hermanos y hermanas solos con tantas tareas. Y seguí yendo y seguí esforzándome y quería volver a desear estar en Acrópolis. Pero bueno, pasado ese año tuve muchas reuniones con la directora hasta que al final no aguanté la ansiedad, no aguanté la presión que en ese momento ya ni siquiera era tan externa, sino interna. Me sentía muy perdida y decidí irme. Pero decidí irme pensando en volver en un principio. Una de las últimas conversaciones que tuve con la directora fue la que ya me dio a mí misma la pista de que no iba a volver, y fue que me dijo que yo nunca me había esforzado lo suficiente ni me había entregado realmente el ideal. Y yo sentía que lo había dado todo, todo. Y que si todo lo que yo era no era suficiente, entonces yo no era suficiente. Ahí creo que fue las primeras veces que me planteé de no volver, pero en un principio cuando dejé de ir pensé en volver en algún momento. Pero como conté al principio, cuando me fui empecé a sentir mucha libertad. Empecé a pensar por mí misma. Empecé a leer, a ver cosas. Seguí en contacto con personas de Nueva Acrópolis. Seguí en contacto incluso con la institución porque alguna vez fui a ayudar en alguna actividad como amiga del lugar. No fue de un día para el otro. Yo sé que alguna gente cuando leyó mi texto se sintió muy sorprendida porque hasta hace relativamente poco, o sea, 2 años atrás quizás, o 3 quizás, 3 años, yo ayudaba alguna vez con alguna actividad o me pasaba por ahí por alguna cosa, por más que no participaba activamente. Y lo que pasa es que yo me di cuenta de todo el mal que me había hecho con años de terapia. O sea, además, en Nueva Acrópolis te convencían de que lo único que podías hacer
bueno por el mundo era estar en Nueva Acrópolis. No había otra cosa buena que pudieras hacer con tu vida. No había nada más fuera de ahí. Y bueno, hay textos del fundador que lo confirman. El fundador de Nueva Acrópolis, Jorge Ángel Libraga, tomaba sus enseñanzas a su vez de las enseñanzas de la sociedad teosófica, que hablaba de que la humanidad, para evolucionar completamente, tenía que pasar por 7 razas, 7 etapas humanas, donde iba cambiando a nivel espiritual y físico también, ¿no? Hoy toda la humanidad sería parte de la 5ª raza y estaríamos en la 5ª subraza de la 5ª raza. Hay muchos textos en estos bastiones, los textos de Jorge Ángel Libraga, que hablan sobre la 6ª subraza que van a ser y que van a ser a partir de los acropolitanos. Y estoy buscando los textos que dicen eso. Les voy a leer este texto. La 6ª subraza surge de un arquetipo espiritual que anida en ciertas almas suficientemente evolucionadas, o mejor dicho, con conciencia suficientemente evolucionada como para no diluirse en los ensueños del futuro, ni arrastrarse penosamente las sombras del pasado. Es un tipo especial de ser humano capaz de profundizar en el pasado sin repetirlo y de avisorar el futuro sin por ello creer que lo vivirá por simple gracia de Dios, sino a través de su esfuerzo, rectamente guiado por una voluntad implacable y una militancia constante hacia su ideal. Otro texto. Porque lo mejor que le puede pasar a un joven de esta humanidad es volverse acropolitano. Y lo mejor que le puede pasar a este mundo viejo, a este mundo corrupto, a este mundo sin ilusiones, es que germine en él la semilla de la 6ª subraza. La semilla de la 6ª subraza no germina de la nada, sino que viene de un grupo selecto de la 5ª subraza, que básicamente serían los acropolitanos. Entonces, bueno, uno cargaba todos estos dogmas, pero con una responsabilidad. Todo este esfuerzo que se hacía no era por uno mismo, era por la humanidad, y realmente todos lo creíamos fervientemente, fanáticamente. Cuando me voy poco a poco, en un principio sigo creyendo las mismas cosas, pero poco a poco, después de leer e investigar, bueno, han pasado ya 7 años desde que me fui de Nueva Acrópolis. Por lo tanto, he cambiado mi forma de pensar. Y bueno, me quedé pensando 7 años, ¿y por qué estoy haciendo este video recién ahora? Porque yo no me di cuenta del mal que me había hecho hasta después de años de terapia. Yo estoy hace 5 o 6 años haciendo terapia por depresión, por ansiedad que tenía antes de Nueva Acrópolis. Pero muchos de mis factores de ansiedad y de baja autoestima me fueron fomentados. Mi dificultad para ver quién soy realmente, descubrir qué quiero. Y algunos dirán, bueno, te pasó a vos porque sos una persona especial. O te pasó a vos porque justo tuviste malos dirigentes. No, le pasa a la gran porcentaje de las fuerzas vivas de Nueva Acrópolis en sus 50 y pico de países. ¿Bien? Soy consciente de esto porque he hablado con muchos de ellos. ¿Sí? Y bueno, termino este video diciendo que hay que tener cuidado cuando dejamos que los demás nos digan qué pensar y quién ser. Y que acá estoy para todo el que quiera hablar. Voy a dejar mis redes sociales para que se me comuniquen conmigo. Si quieren tener algunos de estos textos que leí completos, para si alguien duda o piensa que quizás son sacados de contexto o algo por el estilo, se los paso completos para que lo vean por ustedes mismos. Y si alguien quiere, bueno, dejar su testimonio escrito, quiere mandar un video, quiere que tenga la cara pixelada, o simplemente charlar con alguien sin que nadie se entere, o simplemente pasarle a alguien que necesita saber cómo se vive esto, estoy disponible.
un abrazo grande y siempre piensen de forma libre.